Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a nuestro programa número 18, Ricardo. Hace 3 estábamos de quinceañeros, ahora estamos llegando a la mayoría de edad, Sergio, 18. Ya podemos hacer muchas cosas y por lo pronto podemos una entrevista de controversia con María Elena Morera, activista, presidenta de Causa Común. También esta noche diremos mucho gusto a una cantante, un coach de vida y a una mujer que trabaja en la reinserción social de los presos. Zaira Franco es la talentosa intérprete y compositora. Helios Herrera, coach de vida, consultor de empresas, conferencista, y Saskia Niño de Rivera, la joven directora de Reinserta un Mexicano, una organización que trabaja en la reinserción social de quienes han caído en las cárceles de nuestro país. Y al final compartiremos algunos tips de libros, música, en ver, oír y no callar. Y no le cambie, estamos de regreso antes de que usted respire. El ratón Macías. María Elena Morera es ante todo una mujer valiente. Lo sé porque la conozco hace mucho tiempo, ha encabezado toda una serie de movimientos de la sociedad para defender a la sociedad, sobre todo en materia de seguridad. Actualmente es presidenta de la organización Causa en Común AC. Que justamente hace unos días, Causa en Común convocó al 4º Foro Nacional Sumemos Causas por la Seguridad, Ciudadanos más Policías. Y por todo ello, lo que ha dicho ya mi querido Sergio y lo que yo podría agregar, gracias por estar con nosotros, se lo apreciamos mucho. Al contrario, gracias a ustedes, gracias Sergio, gracias Ricardo por recibirme. Y hablando de tu valentía, hablaste sin tapujos, le presentaste al presidente Peña Nieto una demanda muy clara. Dinos en síntesis cuál. Sí, mira, primero que muchas veces no alcanzamos a observar que si tuviéramos unos buenos policías tendríamos mucho mejor seguridad, ¿no? El policía es el primer eslabón de la seguridad. Entonces, nosotros hicimos un estudio que lo hacemos cada año donde visitamos todas las policías estatales del país. Y a raíz de esto le pedimos al presidente, todas las estatales son todas. Todas. Y a raíz de esto le pedimos al presidente 5 temas puntuales que él nos puede ayudar a resolver sin necesidad del legislativo, porque ahorita hay todo un tema en el legislativo si se hace una nueva ley de seguridad pública, pero mientras esto pasa creo que podemos adelantar. El primero es reestructurar el secretariado ejecutivo del sistema. Este tema lo quiero hacer como simple. El secretariado es el que debe de llevar a cabo lo que los gobernadores dijeron en el Consejo. Como está ahorita, no lo lleva a cabo porque las zanahorias son muy débiles y los castigos todavía más débiles que las zanahorias. El segundo punto es consolidar la Comisión de Desarrollo Policial. Para quien no sepa qué son las zanahorias, son los incentivos en ese caso y castigos en caso de que no cumplas con lo que incluso aclarar esto del secretariado, que es un organismo que la verdad es muy complejo. Es muy complejo, pero al final es el organismo que cuando los gobernadores deciden algo en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, toman acuerdos, se supone que el secretariado hace que se cumplan y el secretariado no está haciendo seguimiento, eso. No tiene fuerza, punto. No tiene fuerza y los gobernadores, muchos de ellos son muy cínicos. El segundo punto es consolidar la comisión. A ver, eso podemos citarlo, ¿verdad? De 31, ¿cuántos más o menos? Bueno, está bien, está muy claro. No digas nombres, muchos pero gobernadores son sí, muy cínicos. Muy cínicos, entonces ahorita les digo por qué creo que no tienen los incentivos, ¿no? El segundo punto es la Comisión de Desarrollo Especial. Y sí, los gobernados tomaron el acuerdo de hacer una Comisión de Desarrollo Especial de la policía, ¿no? No, es adentro del secretariado, pero no le pusieron la contraparte en el secretariado. Entonces, bueno, pues queremos esa contraparte para que lleve a cabo lo que debe hacer la comisión. Todo esto traducido al cristiano, ¿qué representa para nosotros los ciudadanos? Representaría que si tuviéramos una comisión de desarrollo policial, esta podría lograr
que los estados cumplieran con la carrera de los policías, o sea, que cumplieran con que sepamos a quién están reclutando, cómo lo están preparando, cuáles son los ascensos que deben de tener los policías, que para ellos les queden claros, y la salida de los policías, ¿no? Hemos tenido una serie de procesos para limpiar las policías, se han aplicado pruebas supuestamente que nos darían seguridad en quienes se quedan. Y yo he escuchado y he hablado con policías que me dicen, no, es que yo presento una prueba, yo soy una agente limpia, pero me despiden porque no pasé una prueba de confianza. ¿Tiene sentido todo este proceso que hemos realizado? Uno, ¿por qué seguimos necesitando el proceso? Y tres, ¿esas pruebas de confianza sí son de confiar? Mira, lo que pasa es que la ley marca que tiene que haber 3 tipos de pruebas: las de confianza, las de habilidades y destrezas y las de desempeño. Le dieron demasiada fuerza a las pruebas de confianza, y las de destrezas y desempeño hay estados que llevan años sin realizarlas. Entonces, para que esto realmente funcione, deberíamos de tener las 3 pruebas, y conforme a las 3 pruebas entonces evalúas y ves si el policía debe de quedarse o no. Hoy en día no está así, y lo más lamentable es que hay estados donde los mandos extorsionan a los policías con el tema de control de confianza, porque como el policía no sabe si pasó o no, el mando fácilmente le dice, mira, tú no pasaste, pero te vas a quedar aquí si me haces tales favores, ¿no? Entonces, sí es muy desgastante para los policías, tanto hacia adentro de su institución como hacia afuera. Nosotros entrevistamos a muchísimos policías y las historias que nos cuentan son muy lamentables. Pero, por ejemplo, yo he visto limpias en Culiacán, no sé cuántas veces han limpiado todo el departamento de policía municipal de Culiacán. ¿Y por qué no funciona? Y la mugre vuelve mismo. a emerger. Bueno, ahorita que decías de casos muy lamentables, el caso que más ha lastimado a este país en mucho tiempo, en muchos años, el de Iguala. Los 43 desaparecidos. De Ayotzinapa tenemos una versión, una de las más conocidas, no sabemos todavía la verdad al 100, pero de que una policía municipal, así es, la de Iguala, entregó a estos muchachos a otra policía municipal. Claro, todo esto en connivencia con el crimen organizado, a la policía municipal de la vecina Cócula. Bueno, te voy a decir algo en ese caso. Los policías municipales que estaban adscritos en la nómina no son los policías municipales que entregaron a los jóvenes. Esos eran otros policías municipales adscritos a la nómina y, por supuesto, al crimen organizado. Pero entonces no estaban en la nómina, no recibían un sueldo como policías municipales estos. No estaban como policías municipales en el sistema en el sistema de seguridad oficial. pública. Así Pero es. mi pregunta viene a cuento porque con una presencia tan grande del crimen organizado y con esta máxima de plomo o plata, o te dejas corromper, ¿no? Con dinero, o te mato, a los policías, es factible, sobre todo en estas zonas tan densas, tan intensas del país, creer en que podemos tener policías confiables cuando ganan además muy poco o están muy mal preparados. La policía cuesta. Lo que nosotros nos hemos dado cuenta a través del tiempo es que hay 2 factores que son indispensables. El primero es la voluntad política real del gobernador, ¿no? Como la tuvo, por ejemplo, el de Chihuahua o el de Nuevo León o el de Coahuila en los últimos años, que cambiaron las cosas, pero porque había incentivos muy claros, ¿no? Al de Nuevo León lo iba a correr su IP. ¿no? Sí, o sea, estuvo era a el punto incentivo Rodrigo claro, Medina. ¿no? Y el segundo punto es el tema del dinero. La seguridad cuesta y cuesta muy cara. Tener una buena policía es caro. Entonces, sí se tienen que lograr vale los financiamientos adecuados. Claro que vale la pena. O sea, no podemos seguir viviendo en estados como Guerrero, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, Zacatecas, ¿no? Pero María Elena, déjame, o sea, entiendo que cuesta cara la seguridad y que cuesta muy caro, pero si hay un rubro que ha subido de forma exponencial en el presupuesto, claro, ha sido la seguridad. Ricardo y yo escuchamos una cifra ¿Qué falla entonces? Bueno, y la verdad es que si aumenta el presupuesto, entonces... La pregunta es, ¿lo usan realmente en seguridad? ¿No? Nosotros vimos que en el gobierno de Michoacán, por ejemplo, en 2011, de los 240 millones que les tocaron del FASP, se robaron, ¿no? Desaparecieron de la cuenta 238 millones. Digo, es ¿no? O sea, absurdo. Sin consecuencia alguna. Entonces, lo que le decíamos al presidente es, hoy en día, ningún gobernador o exgobernador ha tenido una consecuencia legal por el mal uso de recursos públicos en seguridad y justicia. Que a lo mejor son para comprar Suburbans para que las señoras esposas de los funcionarios vayan al supermercado. O sea, para lo que tú quieras, es una vergüenza, ¿no? Por ejemplo, Mondragón
Manuel Mondragón. Manuel Mondragón, cuando estaba de comisionado nacional de seguridad pública, tenía 350 escoltas para él y su familia. O sea, no puedes hacer eso con el presupuesto de los ciudadanos. ¿Verdad? No ¿Estás estoy bromeando. 350 escoltas. No estoy bromeando, es una pena lo que nos sucede en México y que lo permitamos. O sea, sí necesitamos auditar nuestros recursos, ¿no? Hay 130,000 millones que se les han dado a los estados y municipios a partir de que nació el Sistema Nacional de Seguridad Pública hace 16 años, ¿no? O sea, además de que sí cuesta cara la seguridad, hemos mal usado los recursos. Pero no estamos viendo los resultados. Si vemos los índices de homicidios, yo entiendo que en los últimos años ha habido una mejoría, pero estamos muy por arriba de lo que eran nuestros índices de hace 10 años. Bueno, por supuesto. No, además esos índices, también le comentábamos ese día al presidente, que no son sostenibles a través del tiempo. Los homicidios no van a seguir bajando como venían bajando del 2012 a la fecha. Y esto tiene que ver con varios factores, entre ellos que no estamos potencializando las capacidades de las instituciones locales. Entonces, estamos desgastando al Ejército, a la Marina, a la Policía Federal, y hay gobernadores muy cómodos. Por ejemplo, el de Veracruz, él dice que a él no le interesa capacitarla porque él se va... A la policía. A la policía, porque él tiene un convenio con el presidente que la Marina se va a quedar ahí hasta el 2018, ¿no? Y él se va antes. Entonces, o sea, no podemos seguir así. Es un cinismo. ¿De qué depende? Ya hablaste de tus propuestas fundamentales al propio presidente. ¿De qué depende que no vayamos al despeñadero, al colapso, al quiebre total de nuestra sociedad en este sentido elemental de la seguridad? No sé, yo creo que somos una sociedad muy aguantadora, porque no puedo entender por qué. Y además un vínculo de corrupción grande en los estados, sobre todo entre empresarios y personas que trabajan y que reciben contratos de los gobiernos estatales, entonces pues no le exigen al gobernador. Entonces creo que tenemos que cambiar la forma como hacemos las cosas. Los gobernadores deben de estar mucho más exhibidos y los gobiernos estatales mucho más exhibidos en lo que no hacen bien. Y por supuesto también reconocer a los que hacen bien. Yo no sé si ustedes sepan que, por ejemplo... Las zanahorias. De las zanahorias, que si tu estado va mejor y tienes menos número de delitos, entonces te dan menos recursos. No. Eso es típico, el típico incentivo perverso, como le llaman en economía. Así es, entonces los incentivos están mal puestos y si no cumples no hay una consecuencia real por no haber cumplido, ¿no? Por ejemplo... y hay también otros temas como muy básicos. Hay plazas de policías que están dadas a personas que están sindicalizadas en otras funciones que no tienen que ver con la Secretaría de Seguridad Pública ni con justicia, por ejemplo, en Guerrero, ¿no? Un poco lo que decías de Iguala. ¿No? Resulta lo mismo que lo que sucedía con los maestros y que ahora sucede menos de los comisionados, ¿no? Pero aquí el problema no es que un sindicato te los comisione a hacer algo diferente que educación en el aula. Aquí es que el mismo Estado corrompe las plazas. Pues es una forma de obtener dinero y bueno. María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, ACE, gracias por estar con nosotros, gracias por informarnos de este problema. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias, y este espacio se queda abierto. Muchas gracias. Que sí. Y María Elena, déjame decirte que, bueno, ya conoces a Ricardo, siempre es raro, pues en la siguiente sección invitó a 3 personas completamente distintas. Imagínate una intérprete y compositora, un coach de vida, yo todavía no sé qué es eso. ¿Qué significa? Y una persona que está dedicada a reinsertar a quienes están en las cárceles en la vida cotidiana. Pues la gente se reúne y se dice mucho gusto, ¿no? Mucho gusto y mucho gusto. Mucho que gusto hayas por estado pues con qué nosotros interesante y felicidades por el programa. Gracias y regresamos con mucho gusto. Hola, adelante. Saskia Niño de Rivera, directora de Reinserta. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Sergio, Bienvenida. mucho gusto. Bienvenida. Sergio Herrera. ¿Cómo estás? Bien, perdón, estoy lastimado, ya viste. Hola, mucho gusto. Nos presento, Elios Herrera, Mucho coach gusto. de vida, ¿Qué tal? consultor de Mucho empresas. gusto. Hola, mucho gusto. Y una muy tal? joven, muy Hola. prometedora Mucho gusto. cantante e intérprete Sí, mucho que gusto. es Zaira Franco. Gracias. Zaira, gracias. bienvenida. Bienvenidos todos. ¿Qué Yo no sé por qué pasó? siento ¿Qué que soy el más hace? afortunado de la noche. Pues te tocó sí. estar muy Está en bien, medio. Siento que estoy realmente bien en el lugar escoltado, ¿no? correcto. Traes buenos guaruras. Ve nomás. Y ya que te da por hablar y
y conmovernos a todos con lo que dices. Es un hombre exitosísimo en sus conferencias. Sí, gracias, ¿Cómo es eso de ser coach de vida y consultor de empresas a la Sí, vez? yo conocí a un coach de fútbol americano y otro de soccer, pero coach de vida. Soy más consultor de empresas Empresas, sí. que de coach de vida. El coach de vida te ayuda en procesos personales, te toma y te acompaña y es un contraste que te ayuda a aterrizar cosas. Lo que yo hago es lo mismo, pero para las empresas. Entonces consideras a la empresa como un ente, ¿no? Y entonces le ayudas a lograr sus objetivos a través de sus equipos de trabajo. Y Zaira me habla muy buenas cosas de ti, Ricardo Rocha, pero eres intérprete y eres compositora. Ahora, lo curioso es que Así es, sí. muchas chavas empiezan nada más como intérpretes, pero después se vuelven compositoras. ¿Qué te llevó a componer? Pues la necesidad de expresar lo que yo quería ya necesidad mucho de más expresar. personal. Yo pensé que la necesidad económica. También. No, la económica, no. No, pero- la necesidad de ¿Eres expresar. rica? expresarme, ¿Eres rica? sí. ¿Eres muy rica? No, trabajo mucho, pero trabajo cantando, así que no es ningún trabajo. Pero te preguntaba Sergio de la... Sí, Sí. Cuéntanos, ¿tú misma compones, haces partituras y todo? ¿Compones de oído? ¿Cómo lo haces? Compongo así, tengo una idea y comienzo a cantar y a ponerle la letra y ya pues algunos amigos músicos me apoyan para hacerle la música. Sí. Eso es. Ya Empiezas como poeta, digamos, y ya después... Sí, porque yo estudié literatura alemana. Eso Entonces, lo que hago tiene mucho que ver la literatura y pues bueno, sobre todo si parto primero del texto. Literatura alemana. Hablaba de apoyos, hablábamos de apoyar. ¿Qué te dio por apoyar a quienes se encuentran privados de su libertad en las cárceles y crear esta institución Reinserta a un Mexicano, reinserción social de quienes Exactamente. están en la prisión? Tengo la fortuna de encontrar y hacer lo que amo. Creo que eso es lo más importante. Entonces, hago lo que me gusta. No sé cómo llegué, en qué momento, pero llegué y ¿Cómo que apoyo. no sabes cómo llegaste? No sé si les ha pasado, pero es de repente... Estás haciendo una labor muy importante y dices, no sabes cómo llegué Pero aquí. No sé cómo llegué. no es tanto, no sé si les ha pasado a ustedes, por ejemplo, cuando están en tele o cuando están en radio, que esto es lo que amo hacer, esto es, algo me checa. La primera vez que yo entré a una cárcel dije, esto es, aquí tenemos que hacer el Aquí cambio. me voy a quedar siempre. No tanto así, pero de aquí tiene que Se venir pueden el preguntar cambio. entre ustedes. Ahí es ¿eh? donde De hay aquí mucho tiene trabajo que por venir. hacer. De aquí tiene que venir el cambio para México. Las cárceles están completamente olvidadas en nuestro país y tenemos un problema muy serio de seguridad. Y no nos damos cuenta que el impacto de una cárcel y la falta de seguridad en nuestro país es un impacto directo, uno con el otro. A la familia, ¿no? Sobre todo, yo conozco personas cercanas que entra alguno a la cárcel y es una cosa terrible, ¿no? Y lo poco que he leído de estar en la cárcel en México creo que es una realidad. Es terrible. Terrible, Es terrible y está lejos de cumplir su objetivo, que es readaptación, reinsertar y eso no es readaptar cierto. a la gente. ¿Es cierto que son escuelas del crimen? ¿Todas? ¿Todas sin excepción? México tiene un 70% de cárceles que son considerados lo que viene siendo autogobierno. Eso quiere decir que el crimen organizado manda sobre la cárcel. Entonces, no digo todas, pero ¿Y el otro 30% son No, franquicias la o cómo? mayor están como con calificaciones según la Comisión Nacional de Derechos Humanos. el 6, Autogobierno. O sea, quiere decir que la autoridad ahí es un criminal. Sergio, me ha tocado que me abra la puerta un Z con una AK-47, una cárcel, a preguntarme qué hago aquí. Y tú te preguntas, ¿qué haces? Y ¿Qué yo haces me ahí? pregunto, ¿Qué haces ¿qué ahí? necesidad ¿No tengo? te da miedo que tú estás haciendo una Wow. labor social ahí? ¿No te da miedo represalias contra ti, contra No, tu nunca, es gente, chistoso, contra tu nunca me ha equipo? pasado nada. Nunca me han asaltado, nunca me han robado, nunca me ha pasado nada. Y estoy en cárceles metida por lo menos 2 veces a la semana. Yo creo que necesitaría el sistema de cárceles Helios una buena asesoría en materia empresarial. ¿Qué les recomendarías? Fíjate que nos hemos acercado alguna vez, hemos dado un par de conferencias en Cerezos y es un problema mucho más profundo que meramente una consultoría. Es realmente un tema de cotos de poder y de una enfermedad muy profunda. En lo que sí coincido es que antes de ver reos, hay personas ahí. Entonces, esto que te preguntan de nunca te han hecho nada malo, no. Cuando tú vas a dar, cuando vas a aportar, tú tienes que pensar. En mi caso, yo le voy a dar una conferencia a seres humanos. Cuando yo pienso que le voy a dar una conferencia a asesinos o a violadores o etcétera, etcétera, hombre, el mensaje cambia y tu actitud cambia y lo que das, recibes, ¿no? Y a Y ahí hay propósito personas. de actitudes, ¿cuáles son las que te mueven a ti más? ¿Qué te mueve más para componer, para cantar? ¿El dolor, el amor, el desamor? ¿Qué? Pues bueno, yo O la creo que alegría, la pues, y música el es amor un también. sentimiento, ¿no? Una buena canción es un sentimiento muy bien plasmado para mí.
Entonces, cuando interpreto, pues es lograr ese sentimiento, encontrarlo en todo lo que estoy sintiendo en ese momento, que pues finalmente todos los días somos personas diferentes y sentimos cosas diferentes. Pero sí, lo que busco para interpretar es encontrar ese sentimiento que tiene la canción, y cuando quiero componer, pues es como ir profundamente en mis sentimientos para expresarlos, En especial para el dolor, plasmarlos. ¿no? ¿Eh? Que en ¿Cómo? especial el dolor. A veces pareciera que escuchamos música y todos tienen que ver con dolor o con Con el desamor. ¿no? El Desamor. desamor. Bueno, Tú eres muy No, sentimentosa. se ve que escuchas música muy La verdad, azotada. Sí, ¿eh? es muy azotada. Bueno, Gabriel García Márquez decía que las canciones, particularmente los boleros así muy intensos, eran las obras literarias menos apreciadas y las más difíciles, porque decía, cuentan toda una historia en 3 minutos, ¿no? Sí, claro. En 3 minutos cuentas toda una Y si le historia. quitas el coro en minuto y medio. Sí, sí. Lo cual me lleva a preguntarle a Saskia, ¿cuál ha sido tu momento más dramático en tu trabajo para lo que habría que tener, pues ahora sí que una canción ya no de desamor, sino de estas de desapego total? ¿Cuál? Yo diría que fueron dos. Nosotros defendemos a gente inocente en prisión. Tenemos un área especial solamente para la defensa de gente inocente y estábamos defendiendo a una mujer y se nos murió. Pero ¿cómo sabes que es gente inocente si está en la Hacemos cárcel? todo, no, hacemos, desafortunadamente nuestras cárceles están llenas de gente inocente, es muy Yo he desafortunado. visto un caso tras otro. sí. Hay 99, esto es muy fuerte, 99% de los abogados de oficio pierden sus casos. 99%. ¿Para qué sirven entonces? O sea, cobran nada Lo más mismo, porque es se que- presentan y ya. No, Cobran no. un sueldo muy bajo, cobran 5,000, 6,000 pesos no al es mes. nada, Ahí están es- mientras están empezando a Llevan- trabajar. Se calcula que Ok. cada defensor de oficio lleva 5 audiencias diarias y el No, promedio de audiencia es de 2 horas. Entonces yo me Imposible. pregunto, ¿cómo llegas a una audiencia habiendo leído un expediente, por ejemplo? No tienes tiempo. No te da tiempo, es imposible. Aritméticamente no tienes tiempo de leer. Y el desgaste, que creo que tiene mucho que ver con lo que tú haces en el sentido de cómo animas a la gente a seguir adelante, el desgaste que estos abogados tienen, después de ver, llegan muchas veces donde les dicen, y me ha tocado ver, ¿qué tienes que decir respecto a tu defendida? No, nada. Bueno, ¿cómo? Pero ya, a sentencia, vámonos a sentencia, porque lo que quieren es decir, Terminar caso ese menos. caso ya, para poder hacer no el siguiente. más, sí. claro. Y no te das cuenta que detrás de esa rejilla hay una vida, hay una mamá, hay quizá una persona inocente. Entonces, regresando, Sergio, a tu pregunta, se me murió una mujer que estábamos defendiendo, se le llenaron sus pulmones de agua y se murió en el reclusorio. Y de repente, trabajar en esto es muy fuerte, tú lo vas a entender creo que muy bien, porque todo el día estás topándote con historias de miseria muy fuertes. Y de repente, Miseria no hace un sentido. Sí, por supuesto. en más No de un solo sentido, económica, ¿no? me pasó, por ejemplo, en el penal federal de Guasave, que es de secuestradores. Sinaloa. Jamás, en Sinaloa exactamente, jamás pensé que me iba a pasar ahí, pero estaba yo entrevistando a unos secuestradores y me trajeron a los secuestradores amarrados de las manos a los pies y amarrados entre ellos. Respiré, me metí al baño y empecé a llorar. Se metió mi compañera de la fundación conmigo y me dijo, ¿estás bien? Le dije, sí. Nada más llevábamos un mes de puras entrevistas, le dije, estoy bien, pero tienes que tener esos Saskia, ¿no te momentos. arrepientes de haber escogido este camino? Es un camino. A veces veo a mis perras y digo, ¿cómo no tengo una fundación para ayudar a animales y me quito de También. broncas? Pero Pero luego debe de veo tener- unas cosas. ¿Por qué Debes de volteaste tener a ver una- a nosotros? Debe de haber una parte muy gratificante cuando Es realmente ayudas a Que alguien. te cuando suene lo tu sacas teléfono de a las ahí. 3 de la mañana y que lleves luchando meses o años por la libertad de alguien y te suenen a las 3 de la mañana y te digan, me acaban de notificar mi libertad. Ah, güey. Es, o sea, pants, sudadera, agarra el coche y vete a reclusorio y es el mejor sentimiento del mundo. ¿Cómo resumirías esto? Wow. Por un lado el sentimiento en las canciones, por otro lado el sentimiento al momento de lograr otra vez la libertad de Yo alguien. evocaría un poco a Víctor Frank cuando habla del sentido de la vida. En el caso de ella encuentra el sentido de su vida interpretando, cantando, dando. En el caso de ella, ayudándole a otras personas a pesar del camino. En el caso de ustedes, comunicando como lo que son hace tantísimos años. Cuando tú ¿Qué identificas... tantísimos años? Es que vamos a ver, todo un ícono aquí, ¿no? Por prestigio, no por antigüedad. Es Ricardo, maestro, por es Sumamos maestro. tus años y los Ah, no, míos. bueno, a eso se refería Ay, seguramente. ¿no? A eso se refería. A la suma, experiencia a la suma, ¿no? se regala. Ok. Cuando tú identificas el para qué de tu vida, no solamente el qué y el cómo, el para qué de tu vida, el qué y el cómo lo inventas, lo abres, investigas. Entonces yo creo que a pesar de lo difícil que nos puede parecer a nosotros desde afuera su vida, pues ella encuentra su significado de vida y entonces se da en forma plena.
Y es un poco lo que buscamos hacer en los equipos de trabajo, en las empresas, en donde tocamos con consultoría, ¿no? Ayudarle a las personas a encontrar su para qué en el entorno donde están trabajando. Es tristísimo, pero menos del 6% de la población de este planeta trabaja en algo que le gusta. Fíjate, Híjole, qué eso me terrible. parece fuerte. Es tristísimo. Así que dentro de todo, Fuertísimo. tú te realizas. A la gente, Sí, a la por gente más yo siempre dificultad. le digo, a mí si algo me encanta es escuchar en radio, ánimo, mañana es viernes, ya casi. Yo siempre digo, ya casi qué, ¿Ya ¿no? casi O sea, qué? es viernes. No sé si a ti te pasa, a ti te pase lo mismo, que es como si amas lo que haces y tienes la fortuna con ese 6% de hacer y amar lo que haces, da igual que sea lunes. Sí, por supuesto. Zaira, tu mejor canción. Claro. Mi mejor canción, mía, Sí. Túmbala. 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 Veo que traes un disco ahí, ¿me lo Traigo vas a mi prestar? disco, sí, te lo voy a regalar. ¿Me lo vas a regalar? ¿Ya ves? Ni modo, Venga, Ricardo. A ya, ver. ya, Para el otro las preguntas. Oye, permiso, Y también les voy a regalar uno a ustedes. Zaira Saskia, Elios, muchas gracias. Gracias por Gracias estar a con Por ustedes. estar nosotros. con Es un nosotros, ha sido Muchas gratísimo gracias a charlar con ustedes. ustedes. Gracias por la En oportunidad. mucho gusto de nuevo. El gusto es mucho mío. gusto. Mucho Vamos, gusto. continuamos con más. Rolononón, satisfacción, el ícono de los Rolling Stones, ¿no? Pues sí, ya es un hecho, los Rolling Stones de nuevo en México el próximo 14 de marzo en el Foro Sol. Ya se están batiendo todos los récords de ventas de boletos. Así es, bueno, pues es que, ¿qué te puedo decir? Los Rolling. aunque están viejitos, ¿eh? Hombre, ya andan ochenteando. Pero tú sabes que los Rolling ya eran grupo. Cuando los Beatles todavía no se conocían todos entre sí. No sabía Los yo. Rolling andaban ya dando guerra. Bueno. Un grupo muy longevo, sensacional. A mí los Beatles son sacratísimos, pero los Rolling me prenden muchísimo. No sé a ti. Bueno, ya me di ¿Ustedes cuenta y son? traes un libro. Yo traigo un Sí. libro que quiero recomendarle a nuestro público, A si ver. me permites. Este se llama Marihuana y Salud. Es un libro realmente importante. El coordinador es Juan superoportuno. Ramón de la Fuente, Fíjate. el exsecretario de Salud y también exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y esto surge de un grupo de trabajo en la UNAM con algunos de los principales expertos que tocan el tema médico, el tema de legal también. Si usted quiere, si tú quieres discutir de este tema realmente informado, es una verdadera enciclopedia de la relación entre la marihuana y la salud. Lo bueno y lo malo, ¿eh? Y de Pedro Arturo Aguirre, les recomiendo mucho a ti te va a divertir, A a ver. todos. Historia mundial de la megalomanía. La Un megalomanía. capítulo Los que para se cada sienten muy uno. grandotes. Un capítulo para cada uno de los más célebres megalómanos en la historia. Les menciono rápidamente a algunos: Hitler, Stalin, Mao, Ceausescu, Kim Il-sung, Idi Amin, Muammar el Gaddafi, Fidel Castro, Hugo Chávez, Francisco Franco, Josip Broz Tito, el Ayatollah Khomeini y algunos más. ¿Cómo ves la lista? Hay capítulo para Ricardo No, Rocha. sí, ¿qué pasó? Bueno, No, y no es para musicalmente, oye, traigo dos discos nuevos que acaban A de ver. salir. Uno es de Francisco Céspedes, Pancho Céspedes, Pancho, bueno, todo un tipazo, todo un gran músico, compositor, canciones inéditas, se llama Todavía. Y Diego Torres, mira, estuvo a visitarme y tiene un nuevo disco también, Diego Torres. ¿Te acuerdas de su Color Esperanza? Bueno, pues viene hasta firmado, me lo firmó. Se llama el disco Buena Vida. Y coméntanos, por favor, algo más sobre esto. A ver, voltea la mano, ¿qué te pasó? Ah, ¿qué me pasó? Bueno, ¿qué te puedo decir? Alguien que me apretó la mano para saludarme y me ¿Un eufórico? lastimó. Pues un eufórico, para que veas. Efusivo. Por eso te voy a saludar ahora sí. Querido Sergio, no es nada grave. No es nada grave, bueno. en un par de semanas queda arreglado, pero lo que sí es grave es tu manía por los Rolling Stones. A ver si nos da tiempo Un de escuchar otro poquitito poquito más y así nos despedimos. ¿Qué te parece? Y hasta la próxima. próxima.